Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Milim, la historia de las diásporas, y volvemos a hacerlo de la mano de Alicia Benmergui. Hola Alicia. Hola, ¿qué tal Jorge? De vuelta hablando de historia, para la gente que le gusta. Yo creo que si uno es judío o le interesa el tema judío, pues tiene que tener cierta afición a la historia, porque si no, no va a entender nada de su vida. Por más que vaya al psicoanalista, necesita saber no solamente de qué pasó con sus padres, sino con sus abuelos, hace 82 generaciones, etcétera, etcétera. Así que este programa es un programa cultural y de introspección a la vez. De introspección sobre el pasado judío, del cual nosotros somos herederos. Exacto, sobre este pasado común. Y este pasado común, el pasado judío, la historia, pueden también leerla en la página web www.milimcultural.com.ar. Y si les interesa, pues también pueden recibir cada 2 semanas en su correo electrónico un boletín referido a este tema, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, pues volvemos a retomar esta línea de tiempos paralelos que habíamos establecido en la Europa medieval. Habíamos hablado la vez anterior de los tiempos de Carlomagno, de Rashi, de los tosafistas, y creo que este es un buen punto de partida para seguir hablando, ¿no? Sí, tal cual. Y además, a ver, yo estoy hablando por la radio, trato de hablar el tiempo breve que hace falta, porque si uno habla de más es muy aburrido, yo lo compruebo como oyente, y por otro lado tiene que ser sencillo, bueno, por una serie de cosas, pero a veces me pasa que cuando trabajo con la gente, como yo todo el tiempo miro a la gente, cuando hablo veo que hay quien está dormido, de repente hay gente, bueno, que se cansa, pero no le importa lo que fuere. Y siempre lo que quiero decirle a la gente es que la historia forma parte de su propio pasado. La historia no es algo que está en los libros, y las batallas que protagonizó Napoleón tienen que ver solo con la historia de Francia y la historia de Napoleón. A los judíos nos pasaban cosas en esos tiempos, en todo el tiempo, y de esos tiempos nosotros estamos acá, provenimos de toda esa historia, y esa tuvo sus consecuencias y tuvo un efecto sobre lo que nosotros somos aquí y ahora. Y eso es lo que, por eso estamos, vos me das este espacio y yo estoy aprovechándolo para que la gente comprenda eso. Así que muchas gracias, Jordi, por si no te lo dije nunca, te lo digo ahora. Bueno, en la última audición yo hablé sobre el Rashi, y el Rashi él vivió entre el 1040 y el 1105. Porque en una de las últimas audiciones nosotros hablamos de todo lo que pasó entre los judíos que apoyaban a Maimónides y otros que los denostaban. Bueno, ahora quiero hablar de algo que tiene lugar también en Europa Central, que no les pasó a los judíos que vivían a la península, pero que va a tener que ver con cosas que después dijo Maimónides y que tienen que ver con la historia de los judíos europeos y de los judíos Ashkenazim en particular. Esto tiene que ver con que en el 1096 se proclama la primera cruzada. Los católicos, un papa proclama la primera cruzada por varias razones. Primero, porque dicen que hay que ir a defender los lugares santos en Jerusalén que están siendo profanados por los musulmanes. En el siglo VII, los musulmanes con el Omar entran en Jerusalén, y junto con los musulmanes por fin pueden volver los judíos y retornar a Jerusalén, porque los bizantinos tenían prohibida la entrada, el imperio bizantino, la presencia de judíos en Jerusalén. Y en el siglo, que es el siglo XI, un papa proclama la primera cruzada para ir a defender los lugares santos de los herejes. Es decir, todo esto empieza con una campaña de calumnias, de dichos, y entonces los caballeros cristianos se meten en esta aventura de las cruzadas. En general, esta también es llamada Guerra Santa, y podría decirse, y uno tiene que tener
el deber de la objetividad, de la mayor objetividad posible cuando habla de historia, a pesar que, bueno, cada uno tiene puesto su corazón en los temas en que trata. La Guerra Santa cristiana fue mucho más cruel, pero mucho más cruel de lo que fue la Guerra Santa cuando se habla de la época de las conquistas del Islam, cuando arrancan los musulmanes se convierten a África y el mundo arábigo al Islam, por lo menos las primeras, y después entran en Europa de lo que fue esta Guerra Santa que lanza la Iglesia cristiana, donde los nobles y un montón de gente van para salvar sus almas, es cierto. Si van a salvar los lugares santos, seguramente eso les va a ayudar a llegar al paraíso. Pero en esto también hay mucha sed de aventuras. La Europa cristiana es mucho más atrasada, es mucho más primitiva que muchos de los lugares musulmanes que existen en ese momento, qué sé yo, Bagdad, el Andalus. Hay montones de lugares que son mucho más bellos, mejores, donde la gente vive, no voy a decir en mejores condiciones, por lo menos, pero bueno, son más ricos, están mucho mejor de lo que existe en Europa en ese tiempo. Así que muchos van simplemente en búsqueda de riquezas, de aventura y en búsqueda de riquezas. Eso también hay que decirlo porque forma parte de la intención de estos cruzados. Y entonces el drama más grande tiene lugar para los judíos de Europa Central, por donde pasan estos cruzados, y entonces son los primeros herejes que ellos hallan en su camino, y entonces obligan a los judíos o a convertirse o los matan. Y esto pasa con los judíos del Rin, en las ciudades de Trier, Worms, Mainz, Speyer y Colonia. A veces me acuerdo y a veces no me acuerdo de los nombres. Trier es Treveris, bueno, Worms la conozco por Worms, Mainz es Maguncia, y Speyer no me acuerdo cuál sería la traducción al castellano. Fueron comunidades judías totalmente arrasadas, totalmente. Los judíos tienen que pagar por su rescate, pero igualmente son obligados a convertirse, y los que no se convierten empiezan con las prácticas del martirio cristiano. Una vez nosotros hablamos sobre esto, cómo se encierran en las sinagogas y los queman vivos. Y entonces, y eso tiene que ver con lo que hablamos en la última audición, en la audición anterior. Tiene que ver con que los judíos van a tomar prácticas cristianas, la del martirio, la de los santos. Y eso va a ser algo que realmente, con esa cabeza racional y genial que tenía Maimónides, él va a rechazar. Después él escribe una carta a los judíos cuando él está en Fez, porque es el momento también donde aparecen los almorávides, y matan a los judíos o los obligan a la conversión en el Al-Ándalus o también en Marruecos, y él dice que los judíos no deben practicar el martirio, no deben atentar contra su vida, se deben ir, y para eso, bueno, si tienen que hacer una conversión temporaria, pero de ninguna manera el martirio es algo que esté relacionado con las creencias judías. Lo cierto es que son arrasadas todas estas antiguas aldeas, estos lugares donde están estas yeshivot, todo esto desaparece. Y después pasa lo mismo en Metz y en Regensburg. Los judíos fueron convertidos a la fuerza o también asesinados, y lo mismo pasa en la Bohemia y en Praga. Los judíos que no se convierten son acuchillados o degollados. Es una historia bastante horrible, pero esto tiene que ver con el primer asesinato masivo de judíos en lo que es Europa Central, el camino que recorren estos cruzados, que van a después cruzar y van a llegar hasta Aco en Israel, algunas de las hazañas que van a hacer en su marcha hacia allá. Y entonces los judíos van a escribir un libro que se llama Memorbuch, que son las formas de honrar la memoria
de los judíos que fueron asesinados, que murieron por cientos, tal vez por miles, quién sabe, en el paso de estas cruzadas, y el Memorbuch recuerda sus nombres y los lugares donde vivieron en esta memoria judía donde nada debía ser olvidado. La segunda cruzada se proclama 50 años más tarde. La proclama Bernardo de Clairvaux o de Claraval, el que crea la orden de los cistercienses. Y ahí se le fue la mano a Bernardo, y se le fue la mano tanto que es un fracaso esta segunda cruzada, pero otra vez fueron asesinados millares de judíos, también en lo que eran el reino franco judío, toda la zona de la antigua Alemania, de lo que hoy es Alemania y Francia. Pero a pesar de esa segunda cruzada, en un momento dado el sultán Saladino se apodera de Jerusalén y echa a los cristianos, es el sultán de Egipto, en el año 1187. Así que pese a toda esta inútil matanza de judíos, hay fuentes históricas que dicen que Jerusalén en la primera cruzada y en la segunda se inundó de sangre de los judíos y de los musulmanes que ahí vivían. Toda historia tiene su continuación. Y entonces en una tercera cruzada, todavía es peor para los judíos que vivían en lo que es Inglaterra hoy día, porque en 1187 los cruzados salen de Inglaterra con Ricardo Corazón de León. Y en 1190, en lo que se conoce con el nombre de Shabbat Agadol, el sábado que es anterior al sábado de Pesach, en 1790, los judíos de York que vivían allí se encierran en la torre, una torre famosa, y en esa torre los que no se convierten son asesinados y quemados. Estamos hablando 100 años antes de la expulsión de los judíos de los reinos del reino de Inglaterra, de lo que después va a ser Gran Bretaña. Estamos haciendo todo esto para que la gente que nos escucha tenga idea de que hay judíos viviendo en distintos lugares, que hay judíos a los que les están pasando cosas, y que ese mundo judío ya es bastante complejo. No es que hay judíos ashkenazim y judíos sefaradim, eso ni se piensa por esa época, no es una división que corresponda a la época, y para entender la complejidad y además ciertas cuestiones, como es Maimónides diciendo los judíos no practican el martirio, los judíos tienen que irse de los lugares donde no pueden vivir como judíos. Pero estas cruzadas van a dejar muchas consecuencias para los judíos en el mundo islámico, que son recordadas como de extrema ferocidad y de extrema crueldad, las practicadas por estos cristianos que aparentemente van en defensa de la fe, pero en defensa de la fe les quitan sus bienes, les quitan sus vidas, y lo hacen con mucha crueldad y alevosía. Y también en el mundo cristiano van a tener sus consecuencias, porque en un momento dado, tengo que volver a ver, y esto no lo voy a decir acá, en una de las cruzadas, no me recuerdo bien si es la quinta o la sexta, estos cruzados, parte de ellos venecianos, entran en Constantinopla, ahí es el cristianismo ortodoxo, devastan Constantinopla en su viaje a Jerusalén, destruyen, matan gente, se roban los tesoros de Constantinopla, los caballos que hay en Venecia en la actualidad, esos tan hermosos que adornan la vieja Venecia, se los robaron de allá, y eso va a producir un rompimiento entre la Iglesia
cristiana ortodoxa y la Iglesia católica apostólica romana, que no se solucionó hasta la fecha. Así que para entender muchas veces el presente no se puede evitar referirse a un pasado, y a veces a un pasado lejano, para entender que cuando uno va a Jerusalén y mira todos los lugares santos cristianos, están controlados o cuidados por la Iglesia ortodoxa o por los por cristianos ortodoxos, que son los que tienen el control y la custodia de esos lugares santos. Uh-huh. Y no es por ningún acuerdo, es por esa división profunda que surgió en esos tiempos. Lo voy a decir después para una próxima audición, y que no fue solucionada hasta el día de la fecha. Y quiero contar algo más. En un momento dado, el nieto de Saladino, que se queda con lo que es Jerusalén, pacta, negocia con Federico II, el rey de Sicilia, el estupor mundo, hacen un negocio, y Saladino le entrega a Federico II, que ha sido excomulgado por la Iglesia, el control de los lugares santos, el dominio de Jerusalén. Acá no hay nada ni heroico ni en ninguna guerra, porque Federico era muy inteligente y era un hombre muy adelantado a su tiempo, y entonces le entrega sin ninguna guerra, sin ninguna batalla a cambio, y Federico les concede a los musulmanes toda la libertad religiosa para circular por ahí. Uh-huh. Y esto tiene lugar en 1200 y pico. Así que... Bueno, de eso seguiremos hablando en próximos programas. Hasta aquí hemos llegado hoy. Les recuerdo la página para ver esta historia y muchas más. Es www.milimcultural.com.ar, y para recibir el boletín escriban a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Benmergui, por seguir iluminándonos en el camino a nuestro propio pasado. Muchas gracias a vos por permitírmelo y darme este placer y este gusto de poder contar una historia tan antigua, para poder comprender también parte o entender nuestro presente. Hasta un próximo encuentro.